Buenas tardes, amigos. Estamos en su programa En Busca del Lector, en este su canal del Mago del Estado. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia del licenciado José Francisco Morelos Fernández, un gran hombre de letras y de palabras. José Francisco Morelos Fernández es originario de Tepatepec de Francisco y Madero, Hidalgo. Profesor por la Normal del Meche, licenciado en Ciencias Sociales por la Normal Superior Pública y abogado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ha sido abogado conciliador de la Profeco, director jurídico de CACIM, subdirector de Relaciones Municipales en Gobernación, presidente municipal de Francisco y Madero, jefe de Recursos Humanos en el ICE del Estado de Hidalgo, director de vinculación de la Universidad Politécnica de Pachuca, delegado especial del gobernador en el distrito de Tula. Actualmente es el director general de formación y superación docente de la SEP. Bienvenido, maestro. Este es un programa donde vamos a platicar de cultura general, de lectura, y lo fuerte del maestro es la oratoria, porque ha obtenido varios primeros lugares en este aspecto. Ha ganado concursos de oratoria en el estado en aquellos tiempos cuando los organizaba el CREA. Entre los años 1984 y 1992, ganó en San Salvador, en el municipio de La Real, en Tula, Hidalgo, en eventos organizados por el PRI, en la UAE, en eventos del Magisterio, entre otros. Ha obtenido premios nacionales en oratoria, tercer lugar nacional de universidades representando a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, segundo lugar nacional en rango del Magisterio. También en Jalapa, primer lugar nacional de trabajadores federales. Se dice fácil, pero hay que tener mucha preparación para esto. Hay que tener capacidad para recortar datos y para improvisar, sobre todo porque en el certamen, los certámenes de oratoria, recordemos que son varias etapas. Entonces, ojalá que esta tarde sea de su agrado y bienvenido, maestro. Muchas gracias, Ildefonso, te agradezco la invitación. Siempre este tipo de foros o espacios permiten tener como interlocutores a muchos jóvenes, quizás hasta niños, y vale la pena que a estos amigos permanentes los libros. Y creo que agradeciendo la presentación que haces, inmerecida por supuesto, vale la pena recordar algún escrito del maestro José Muñoz Cota, cuando él se refería a que si alguien merece el título de hombre de letras, era Papini, decía él. El maestro José Muñoz Cota es el referente nacional de la oratoria. La enciclopedia moderna lo señala como uno de los grandes hombres del siglo pasado. Fue el primer campeón nacional de oratoria en México, pero también obtuvo un segundo lugar internacional en Estados Unidos. Es decir, él fue un maestro permanente de la juventud, y por eso para hablar de la oratoria en México no puede dejar de hablarse de José Muñoz Cota. En el país, a lo largo y ancho de este territorio nuestro, hay infinidad de alumnos del maestro José Muñoz Cota, quienes le conocieron en vida a muchos de nosotros, y hay cientos o miles de jóvenes
que lo siguen todavía a través de sus obras, que no le conocieron en vida, pero que lo siguen visitando cotidianamente en sus libros. José Muñoz Cota escribió más de 100 obras y la característica de él es que ninguno de sus libros, que siguen reeditándose, por supuesto, fue vendido. Los libros que él tuvo, incluso los de su biblioteca personal, fueron obsequiados a sus discípulos. Por mencionar algunos de estos discípulos que pues está el exgobernador de Nayarit, Celso Humberto Delgado, la exgobernadora de Tlaxcala, Beatriz Paredes, Eladio Ramírez, en Hidalgo, el maestro Augusto Ponce Coronado, por mencionar algunos de estos jóvenes en su momento que visitaban al maestro José Muñoz Cota, y posteriormente las generaciones se entreveraron y también visitaban al maestro y no salían de su domicilio con las manos vacías, siempre se llevaban un presente que era la charla amena del maestro y se les obsequiaba un libro. Esto generó que en el país muchos de sus libros se reediten a través de diferentes instituciones y de la misma forma lo único que pide en este momento quien ha sido definida por Muñoz Cota como la albacea de su corazón, la maestra Alicia Pérez Salazar de Muñoz Cota, es que si se reedita algún libro sea obsequiado a la juventud de México. Por eso es importante el tema de la oratoria en México, porque va ligada a la cultura, por supuesto, pero también a la historia política, a la historia económica, a la historia cultural de este país. Hoy en día, si uno entra a las redes sociales, encontrará uno al pinchar el nombre de José Muñoz Cota diferentes ligas que nos llevan incluso a quienes tienen ya en sus manos estos volúmenes o bien quienes tienen la posibilidad de que hay un foro nacional de oradores en el que están participando quienes fueron discípulos de Muñoz Cota o quienes han participado en los talleres de oratoria o en los concursos. La oratoria no está o no debe ser vista solamente como una gala retórica para los concursos, es parte de la vida misma. Podríamos decir que la oratoria se convierte en una herramienta valiosa de comunicación. Permite comunicarse a los hombres y se dice incluso que para ser orador uno de los requisitos fundamentales es saber hablar. Sin embargo, no es necesariamente esto cierto, ya que también y hay quien lo hace de manera interesante. Por eso es interesante esta tarde platicar con usted, maestro Ildefonso, que en Hidalgo pues es un referente ya de las letras por los libros que tiene usted y que se vuelve una lectura amena, quienes hemos tenido la posibilidad de leer algunos de estos pasajes que ha escrito. Y qué orgullo que sea casi paisano nuestro y de este Valle del Mezquitán a Hidalgo y a México en el tema de la cultura. A sus órdenes, maestro. Muchas gracias, maestro. ¿A qué edad se empieza a ser uno orador? En base a tu experiencia, ¿a qué edad empezó? No, bueno, para ser orador, lo decíamos, no hay una edad específica. Hay extraordinarios ejemplos de niñas, de niños que a muy temprana edad están aprendiendo a hablar, a elaborar sus discursos y van obteniendo día con día experiencia y, por supuesto, definiendo su estilo. Dice el propio maestro Muñoz Cota, el estilo es el hombre, en un libro referente de la oratoria, que es El hombre es su palabra, de José Muñoz Cota. Y entonces no hay edad, y contestando tu pregunta, basta con que sepa uno hablar y quiera uno hacerse amigo de este bonito arte de la elocuencia, del amor a la palabra. Bien. Ahora, ¿qué se necesita para ser un buen orador? Porque orador, pues, alguien se anima y habla, pero para ser un buen orador, ¿qué se necesita? Bueno, pues excelentes oradores ha habido en México, por mencionarte alguno, Horacio Zúñiga,
Jesús Urueta. Estos oradores, junto con Muñoz Cota, pues, pero sobre todo, con la más específico acerca de lo que preguntas, sí, para ser gran orador, un grande orador en el mundo, en el país o en lo local, pues hace falta, dicen los que saben de ello, que se reúnan algunas características, algunos requisitos. Por ejemplo, mencionaremos en este momento, no a manera didáctica o de clase, sino simplemente como en la charla que llevamos a cabo, que uno de los elementos principales en la oratoria pues es la voz. Y la voz tiene diferentes matices. Es el también aprender a respirar. Es un poco los ejercicios que llevan a cabo los tenores, los grandes cantantes, para poder saber respirar y aprovechar el aire, la fuerza del abdomen, el aire en los pulmones y tratar de modular, de darle volumen, de darle nitidez o de darle énfasis a las palabras. En este caso, pues es la voz. Otro elemento fundamental tiene que ver con la forma de que comunica el orador, que se llama postura, que es la forma como debe pararse frente a su público para que llame la atención su discurso, su personalidad, y pues se recomiendan, entre otras cosas, pues si es mujer, que no lleve objetos llamativos como aretes o collares, o si es el caso de un varón, pues también que cuide ese aspecto de tal forma que lo único que vea el auditorio pues sea su discurso, que sea la postura del orador. Otro elemento fundamental tiene que ver con la forma como le da énfasis a sus palabras, que tiene que ver con los ademanes, con la forma de mirar al público, con la forma de pararse. Estos elementos son fundamentales en el orador. Y un elemento más que debe considerarse, pues es el discurso. Para ello, de manera muy general, pues se recomienda que el que va a hablar siempre conteste para sí algunas preguntas, como dónde va a hablar, ante quién va a hacerlo, de qué va a hablar. Estas preguntas, por sencillas que parecen, le permiten al orador determinar un plan maestro para su participación en el momento en el que llegue a expresarse. Y debo aquí comentar que no necesariamente estamos hablando del orador, porque ya dijimos que orador es el que habla, y si esto lo vinculamos al trabajo de un maestro en el aula, pues ahí también debe o se vuelve necesario contestar estas preguntas. Así uno diría, ¿en dónde voy a hablar? En mi salón de clase. ¿De qué voy a hablar? Pues de álgebra. ¿Ante quién voy a hablar? Ante mis estudiantes que son de preparatoria o ante maestros. Es decir, esta pregunta nos permite determinar el público al que nos habremos de dirigir y en consecuencia el mensaje tiene que adaptarse al público. De tal forma que el orador no debe hablar por él, sino debe hablar para su público. Y este público se vuelve un elemento más, es decir, el público también dentro de la oratoria, pues es una parte fundamental, porque algunos escritores lo han definido como el monstruo de las 1000 cabezas, y otros han dicho que el hablar ante el público se convierte en uno de los 3 mayores temores del hombre, y pues es cierto en muchos de los casos. Entonces es importante saber quién va a ser el público. Por eso en ocasiones no hay cánones establecidos para decir ya preparé mi discurso y voy a hablar ante un grupo de agricultores, ¿no? Ahí el discurso tiene que adaptarse a lo que quieren oír ellos, a lo que necesitan. El orador entonces adaptar su mensaje al público, no al revés. Esas preguntas entonces se vuelven fundamentales, porque de ahí le permite a quien va a expresarse determinar el tipo de mensaje que debe elaborar
Y también la otra pregunta, ¿en dónde voy a hablar? Esa es una pregunta fundamental que quienes la ignoran pues han cometido varios errores o incluso pues esto les ha traído consecuencias no tan favorables en las participaciones. Viene a mi memoria, por ejemplo, el tema de algunas elecciones en donde llega el candidato a una comunidad y de pronto se le olvidó contestarse esa pregunta, ¿dónde voy a hablar? Y cuando ya está dando su mensaje, de momento quiere hacer referencia al lugar donde se encuentra y entonces se cometen algunos errores. Un ejemplo, en Hidalgo hay nombres como en el país de poblaciones que de pronto no resulta tan fácil pronunciarlas. Y si uno no ha contestado esta pregunta previamente, pues entonces se cometen estos errores. Una palabra que de pronto resulta no tan fácil es Cuincuitlapilco, ¿no? En el municipio de San Agustín Tlaxiaca. Si alguien de pronto no tiene conocimiento de esta comunidad, pues se pueden cometer algunos errores. O bien, cuando se ignora el lugar donde se encuentra, pues ustedes deben conocer, amable público, que hay quienes han confundido el lugar o el municipio o incluso el estado. Y le ha sucedido a cualquier persona, como también a los más encumbrados políticos. Por eso es importante el hacer referencia a estas preguntas que se vuelven fundamentales. Y le repito, no necesariamente para el concurso. Esto nos debe servir a todos en el ejercicio cotidiano de interactuar con otras personas. ¿Cuáles serían las fases de la oratoria? Si te refieres al concurso de oratoria o ¿cuál sería con más precisión tu pregunta? Bueno, en el concurso hay varias fases para decir un discurso. ¿Cuáles serían esas fases? Bueno, en un concurso hay dos fases principalmente. La etapa del discurso preparado, en donde previa a una convocatoria, los concursantes llegan con el tema que hayan elegido de esa convocatoria y entonces participan con el tiempo que la misma convocatoria señala. El discurso normalmente tiene tres partes, que es el exordio o la parte de inicio, en donde se recomienda que sea el aprovechar los primeros segundos de atención que se tiene del público, y esa sería la parte introductoria. Después viene la otra parte del discurso, que es el desarrollo, y la parte del epílogo, en donde pues se debe hacer un recuento de lo dicho hasta ese momento, de tal forma que ahí se haga una exhortación y se invite a la acción después de dar un mensaje en palabras. Es decir, se conviertan las palabras posteriormente en acción. Y en estas dos partes, en el concurso de oratoria, viene la otra, que es la etapa del discurso improvisado, en donde el jurado puede determinar un tema de la convocatoria para que sea desarrollado por generalmente los finalistas, o bien el jurado, como tiene esa facultad, pueda en su momento incluso cambiar el temario de la convocatoria y darle al orador un tema vigente o un tema de interés y desarrollarlo en el momento. Y bien puede dársele un tiempo de preparación, generalmente dan 5 minutos, o bien se le pide al participante que una vez que conoce el tema, pase a tribuna y lo desarrolle. Estas serían las dos partes de la oratoria. Ahora, ¿qué necesitamos para tener capacidad de improvisación? Porque podemos preparar un discurso y hablar bien en la primera fase que comentas, pero ya para meternos a la improvisación. No hay improvisación en oratoria, y creo que en ninguno de los aspectos de nuestra vida. Podemos ver a un escultor que de pronto realiza maravillas en una obra y la puede realizar en el momento. Sin embargo, tendríamos que preguntarnos qué tuvo que pasar para que ese escultor llegara a esa perfección o llegara a ese momento en el que pudiese realizar una obra en cualquier instante. Y la respuesta sería que muchas horas de dedicación, muchas horas de trabajo, de disciplina, hasta perfeccionar su arte.
y esto pues no resulta fácil. Le preguntaron alguna vez, parece que a Rodó, uno de los grandes escultores, o algún otro de talla mundial, que cómo había logrado esa perfección al realizar una escultura magnífica. Y contestaba el escultor que solamente le había quitado a la roca lo que le sobraba. Una respuesta interesante, pero no es así. Lo cierto es que para quitarle esa parte a la roca que sobraba en la escultura, pues sin duda alguna tuvo que pasar mucho tiempo para que perfeccionara su técnica, su arte. Entonces la improvisación no existe. En oratoria se dice que nadie habla de lo que no se sabe. Entonces, si alguien va a hablar, previamente tiene que saber de qué se va a hablar. En otras palabras, el orador tiene que estudiar permanentemente para estar preparado y hablar en el momento que le pidan hacerlo. Decía Muñoz Cota, como el artesano hábil que cuida sus herramientas y pule su lenguaje constantemente. Entonces, no existe la improvisación. ¿Qué tiene que haber atrás? Pues lecturas, conocimiento, entre otras cosas, pues de la historia del mundo, la historia nacional, cultura general, en pocas palabras, que le permita tomar la palabra y saber en el momento que se expresa de los temas que se están comentando. Por eso es importante estar informado también, porque pues, los sucesos que se viven día a día, la historia se escribe cada segundo, todos los minutos, y en consecuencia los temas que están suscitándose cotidianamente, pues deben ser parte de la cultura del orador. Hablas de leer. ¿Cómo influye la lectura en el orador? No en el orador, en todos los seres humanos. Dime de qué lees, o dime qué lees y te diré quién eres, dicen algunas citas. O dime qué estás leyendo y te diré cómo estás pensando. Es decir, la lectura cambia, lo sabemos, cambia la mentalidad de los hombres, cambia la forma de ver la vida y es una manera de adentrarnos al pensamiento de otros seres humanos que antes o actualmente o después están pensando o repensando el mundo. Es una manera de hablar con los muertos, decía uno de los escritores. ¿Por qué con los muertos? Porque muchos autores famosos ya no viven. Sin embargo, en el momento que el lector interactúa con sus libros, dialoga con ellos, escucha su pensamiento, los conoce y en consecuencia retoma lo que considera que le puede ser útil. Entonces, pues la lectura, por supuesto, que se vuelve un elemento fundamental en el desarrollo de los pueblos, pero también en la transformación de la mentalidad de los seres humanos. Y cuando esto se lleva a cabo en la niñez, pues tenemos entonces hombres que piensan, y cuando los hombres piensan, entonces el polvo no muere. De una manera hermosa lo decía Jesús Urbeta: polvo que piensa jamás regresa al polvo. Entonces es la mejor manera de entender la importancia de la lectura. Bien. ¿Vos te ponías nervioso cuando concursabas? ¿A qué edad empezaste a concursar? Mal haría el orador que no se ponga nervioso. Es decir, no creo que no exista un orador que no se ponga nervioso, pero recomiendan que lo que tiene que hacerse después de ponerse nervioso, que los nervios son energía y uno lo puede constatar porque cuando uno se pone nervioso, la piel se le pone roja, empieza a haber sudoración, se reseca incluso la boca y eso tenemos que verlo de manera positiva. En lugar de que esto nos impida actuar, tenemos que convertirlo en energía positiva, en fuerza. Entonces, por supuesto que nos ponemos nerviosos y siempre que vamos a hablar, nos vamos a poner nerviosos. ¿Qué pasa? Pues que con el tiempo va uno adquiriendo experiencia
y va uno sabiendo, como en todos los aspectos de la vida, saber cómo afrontar o enfrentar ese tipo de situaciones. Pero por supuesto que los nervios son buenos, porque eso habla de que estamos en ese momento con energía en nuestro cuerpo y tenemos que convertirlo en una energía positiva que se manifieste a favor de lo que estamos haciendo. Bien. Ahora, cuando se da una plática, una ponencia, ¿qué es mejor? ¿Hacerlo sentado o hacerlo de pie? Bueno, es que en este momento, con la situación que vivimos y la forma como estamos comunicando, pues esa es la manera para estar frente al monitor. Pero cuando se va a dar una ponencia, también habrá que ver lo que comentábamos en un momento de las preguntas. ¿De qué forma está el auditorio? ¿Cómo está conformado el auditorio? Porque nos veríamos mal si el público está de pie y nosotros sentados. Es decir, aquí tenemos que adaptarnos a las condiciones del escenario en donde habremos de presentarnos. Si es a manera de discurso, pues tenemos que hacerlo si es que existe un atril, en el atril. También hay recomendaciones para ello. El orador debe conocer cómo se debe manejar o usar el atril en un escenario, como lo mismo debe saber qué hacer con el micrófono. Y lo más importante, si lleva notas, que estos son válidas en el tema de las ponencias, de las conferencias, el orador tiene que saber qué hacer con las notas. Ha sucedido en muchas ocasiones que uno lleva tarjetas y va uno a hablar en ocasiones al aire libre, y cuando esas tarjetas no están numeradas, o cuando son hojas, o cuando hay viento y lo hacemos ante un público al aire libre, pues no falta algún incidente en el que el viento altere el orden en el que llevábamos las hojas, y si no la tenemos numeradas o no sabemos cómo se organiza, pues de pronto ha sucedido, le sucedió, comentaban en alguna ocasión, al gran líder obrero Fidel Velázquez, que ante un discurso las hojas se le volaron y entonces volvió a repetir lo que ya había leído y no se tenía orden en el discurso. Por eso hay que seguir esas recomendaciones. Decíamos también el uso del micrófono. Hay quienes nos pegamos mucho al hablar ante el micrófono, y esto vicia en ocasiones el sonido. Por eso es importante, antes de hablar, decíamos planear. No pasa nada si llegamos un poquito antes, un poco antes, y vemos en dónde vamos a hablar, ante quién vamos a hablar, qué vamos a utilizar. Si ya sabemos que está el micrófono, no está por demás probarlo con nuestra voz para darnos una idea. Claro, eso tiene que ser antes de que esté el público, porque se vuelve molesto, como sucede con los grupos musicales, en donde pues, en el momento en el que van a empezar su participación, están afinando o se encuentran probando el sonido, y esto pues se vuelve monótono, molesto, y cuando ya viene la participación existe un poco de resistencia hacia los escuchas, ¿no? De manera general, ¿qué le recomiendas a los jóvenes para prepararse para ser un buen orador? Pues primero que nada, que les guste la lectura. Eso es importante. No a los jóvenes oradores, a las propias familias. Es importante que si queremos formar lectores, tenemos que hacerlo a través del ejemplo. Hay un pensamiento maravilloso noruego que dice que no escucho la fuerza de tus palabras por el ruido inmenso o intenso de tu ejemplo. Esto es maravilloso. No escucho el mensaje de tus palabras por el ruido de tu ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que es sumamente fuerte el ejemplo en la enseñanza. Las palabras no van a tener el eco que uno espera en los oyentes, en los interlocutores, si el ejemplo no va acompañado en ese momento. Así, por ejemplo, cuando le decimos a los hijos o a los niños o a los alumnos, es que la tarea es que lean, pues no lo van a hacer si no ven al maestro leer. No lo van a hacer si no ven al papá, a la mamá, a los hermanos leer. Pero sin decirle una palabra a los niños, cuando ven que la mamá toma un libro o el papá hace lo propio, el niño también pide
en consecuencia, su lectura. O cuando, como se hacía antes, la abuelita, el tío, la mamá les contaban el cuento antes de dormir, eso va generando la motivación en los niños. Y esto es lo primero que tenemos que ver. Y lo otro, necesitan ver modelos también de qué hacer. Y es importante, necesitamos hoy que los niños, los jóvenes, sobre todo los jóvenes, tomen conciencia de que necesitamos hombres y mujeres que hablen por la sociedad, que hablen por los pueblos, que retomen los problemas sociales que tenemos y que sean ellos, primero con sus discursos, después con su ejemplo, quienes vayan transformando a la sociedad nuestra. Bien. ¿Qué se siente ganar un concurso nacional? Bueno, pues yo creo que como cualquiera que compite en deporte, principalmente, no todos pues queremos llevarnos la copa del torneo deportivo, queremos llevarnos el premio principal, pero lo más valioso de esto es la motivación que se vive. Aquí en el Valle del Mezquital se llevaban a cabo algunos concursos hace años y esto motivaba mucho a la juventud de esta región y del estado. Recuerdo perfectamente que en el Arenal, como lo mencionaste en un principio, cada año llevaban a cabo el concurso de la tuna y el nopal, del durazno, la tuna y el durazno, un evento que motivaba a mujeres y hombres para participar en ese municipio. En San Salvador, en la capilla que se encuentra en San Antonio, este monumento histórico que tiene ahí el centro de San Antonio, fue escenario de muchos concursos de oratoria. Y muchos años después, todavía recientemente, en el pueblo de Santa María Majac, se llevaban a cabo concursos de oratoria que traían participantes, ya no nada más del entorno estatal, sino también nacional. Y este tipo de actividades, pues un reconocimiento a quienes las organizaban en su momento, porque traían cultura a los pueblos. Y puedo decir con orgullo que aquellos jóvenes a quienes vimos en su momento competir en estos escenarios, lograron trascender fronteras, incluso del Estado, y posicionaron a su región, a su Estado, por este tema de la oratoria y de la cultura. Ojalá y esto se retome. Tula lo hacía también con un extraordinario orador que estuvo por allá en esa región, como fue Nacho Godínez, en paz descanse, pero se llevaban a cabo. En Hidalgo había un foro estatal de oradores que tenía el maestro Villagrán Valdespino, y bueno, sigue habiendo extraordinarios concursos, pero recuerdo uno que dejó mucha huella en la entidad y en el país y formó a hombres y mujeres en este arte de la oratoria que hoy siguen sobresaliendo en muchos aspectos de la vida social, que era lo que las secundarias técnicas impulsaban. Tú eres maestro de secundaria técnica y tú sabes que en este subsistema educativo, año con año, se llevaban a cabo concursos de declamación, de canto y, por supuesto, el concurso de oratoria, independientemente de los juegos deportivos. Y este tipo de concursos de las secundarias técnicas pues motivó a muchos jóvenes a participar en ellos, y tanto en declamación como en oratoria, pues podemos recordar a extraordinarios hombres que hoy son hombres de letras o son hombres que siguen impulsando la cultura en sus pueblos. Por eso es interesante lo que comentabas. ¿Qué decirle a los jóvenes? Pues a los jóvenes, a los padres de familia, a las maestras, a los maestros, que no descuidemos lo que señala el artículo 3º constitucional, de darle a quien estudia una educación integral. Y esta educación integral tiene que ver, sí, con los conocimientos, con la ciencia, con la tecnología, con el arte, y esto no debe descuidarse porque el arte de la mano de la ciencia forma seres humanos integrales. Bien. ¿A ti te apasiona la lectura? Eres un gran lector. ¿Qué libros son los que han influido más en tu formación? No, pues sin duda los libros, en el tema de la oratoria, pues los libros del maestro José Muñoz Cota, hoy en día los escritos de muchos de sus discípulos,
el Foro Nacional de Oradores tiene extraordinarios mujeres y hombres que siguen participando con lecturas, con ensayos, siguen participando con escritos, con participaciones en revistas. Y este tipo de lecturas pues siempre nutren el espíritu. No solo de pan vive el hombre, también dame pan para mi espíritu. Entonces esto es importante. Pero hay libros que sí van dejando huella en la vida de todo hombre, porque pues, creo que hay libros fundamentales. Dentro del tema de la oratoria hay un libro que bueno, se vuelve de cabecera porque los libros son para leerse y releerse y para deleitarse con ellos. Tengo aquí, por ejemplo, una lectura de un libro que se llama Biografía y Discursos de Rafael Ramírez Torres. Es un libro de cabecera. Y desde el momento que llegó a mis manos hace, pues no sé, unos 30, 35 años, al momento que pasé a la primera hoja, en donde no dice prólogo, sino dice a manera de pórtico, está escrito por un sacerdote católico, que es Rafael Ramírez Torres, empieza de esta manera, y tú te darás cuenta, y el amable público también, de que atrapa este tipo de lecturas. Es la vida y la obra de Demóstenes, y inicia de esta manera. Tras el mármol glacial de sus ojos, Demóstenes nos mira, aún con una mirada de fuego. Sus apretados labios son el cráter impaciente de su alma. El ceño profundo de su frente nos abre la inmensa oquedad de su angustia. Al solo escuchar su nombre, nos sentimos oprimidos bajo la mole descomunal de su grandeza. Inútilmente buscamos el calificativo que le acomode. Mejor diríamos, no necesita que se le especifique, porque no es una especie, es el género. No es una rama, es el árbol. Poine lex orandi fuit, dijo de él Quintiliano. Fue un hombre como cualquiera, pero un hombre que con la pica obstinada de la constancia, cavó sin cesar en la entraña hostil de su alma hasta dar con los ricos filones de las facultades del espíritu. Cortó, esbozó, cinceló y pulió la egregia figura del orador sin par. Qué bien nos pinta Ramón y el padre Ramírez Torres ese avance ascensional que tuvo Demóstenes. Nada ni nadie lo detuvo en su camino. Para él no fueron grandes ni Filipo, ni Alejandro. Su alma, que no se medía con las medidas humanas, solo se rendía ante la augusta figura de su patria imperial. Este texto pequeño es a manera de pórtico, dice el autor, atrapa, atrae de inmediato. Y pues por supuesto es un texto que siempre pues va a volverse interesante. Pero pues hay otro libro que se vuelve también de cabecera, que es el libro del maestro José Muñoz Cota. Él dice, la oratoria es una vocación, la más difícil, la más bella. Hablar, expresar lo que pensamos, sentimos, amamos, constituye de sí un gozo infinito. Alguna vez dijo el maestro Jiménez Igualada, escribe Muñoz Cota, hay una virtud moral que ordena el bien obrar, pero hay otra a la que podríamos llamar virtud intelectual y que se refiere al bien pensar. Y como resultado, esto de pensar bien y hablar nos lleva a hablar bien. La palabra tiene una doble misión libertadora. El varón que la expresa en voz alta experimenta el encanto de la liberación personal, pronuncia lo que anhela desde el rincón misterioso y entonces tiende naturalmente a llevar a sus hermanos a la libertad que ama, porque todo discurso es una incitación a la libertad de nuestros semejantes. Con el discurso compartimos lo más selecto de nuestro espíritu, puesto que suponemos que las palabras de bondad y de belleza pueden proferir al orador que se estima a sí mismo un oficio que lo debe ennoblecer y debe en consecuencia ennoblecer su palabra.
este tipo de mensajes pues, nos da una idea de cómo escribían estos hombres y hoy en los libros pues está ahí presente el pensamiento. Pero esto va de la mano también con todas las artes. La oratoria debe hacerse acompañar necesariamente también de la poesía, de todo tipo de lecturas. Hay un texto que es importante releerlo. Una de las mujeres calificadas después de Sor Juana Inés de la Cruz como una gran poetisa es Pita Amor. Sin duda, Juana Díaz Baje, la 10ª musa, pues no tiene comparativo. Pero Pita Amor fue también una escritora prolífica, a quien incluso los grandes críticos en su momento la cuestionaban al ver lo maravilloso de sus sonetos, diciendo que ella no los escribía. Y esta mujer, Pita Amor, siempre contestaba en soneto. Y entonces cuando le comentaron que había una crítica señalando que sus escritos eran plagiados, ella contestó de esta forma: como dicen que soy una ignorante, todo mundo comenta sin respeto que sin duda de haber algún sujeto que pone mi pensar en consonante. Debe ser un tipo desbordante, ya que todo produce hasta el soneto. Por eso con mis libros lanzo un reto, burla, burlando, van los tres delante. Yo solo pido que él siga cantando por mi fama y personal provecho. En tanto que yo sigo disfrutando de su talento sin ningún despecho, y ojalá no se canse, sino cuando toda la biblioteca me haya hecho. Esto pues nos habla de precisamente que la poesía pues se vuelve importante, nos va dando la métrica, nos va dando la forma de poder dar énfasis a nuestras palabras y también la forma de sentir lo que hablamos. El orador en consecuencia debe sentir lo que dice, debe hacer suyo ese tipo de mensajes y nada mejor que la poesía para ello. Por eso, qué lástima hoy, maestro Ildefonso, a la manera de León Felipe, que yo no pueda entonar con una voz engalonada esas brillantes romanzas a las glorias de la patria. Qué lástima que yo no pueda cantar, porque ¿qué voy a cantar si apenas tengo una mesa polillada? Un retrato de mi abuelo que ganara una batalla con una mano cruzada al pecho y la otra al puño de la espada. Pero agradezco mucho la invitación y ojalá y este programa tuyo, tus libros y tu ejemplo fundan en el espíritu de hombres y mujeres de nuestra tierra y mañana las niñas y los niños se conviertan en hombres y mujeres que con la lectura y con la cultura transformen la realidad de sus pueblos. Muchas gracias, maestro Ildefonso. No, a usted, profe, muchas gracias, licenciado. Creo que ha sido una tarde maravillosa porque hemos aprendido mucho acerca de la oratoria y sobre todo de cómo la oratoria transforma, pues puede transformar el mundo, puede transformar el pensar de una persona y sobre todo que para ser un orador se necesita ser un buen lector y tú lo has demostrado. Lees pues de todo, lees poesía, lees libros técnicos y libros fantásticos. Entonces, yo te agradezco mucho esta tarde porque nos hemos vestido de un cúmulo de experiencias que has acumulado a lo largo de tu vida. Y ojalá que alguna otra ocasión volvamos a coincidir en este tu programa. ¿Algo más que le quieres decir al público? Pues solamente enviar un saludo a todos los oyentes
que tienen la paciencia o tuvieron hoy la gentileza de su tiempo, de invertirlo un poco en este programa, que en redes sociales están varias páginas que nos van a permitir conocer la obra de Muñoz Cota. Hay en Facebook el nombre de Waldo Fabián, por ejemplo, que es un discípulo muñozcotista que ha tratado de que las obras del maestro estén al alcance de la juventud mexicana. Está el Foro Nacional de Oradores, está el presidente Carlos Aquino López también en Facebook, quien cotidianamente participan hacia la ciudadanía de este tipo de eventos o de temas, o comparten cultura que siempre será necesaria en nuestra vida cotidiana. Como dije en un principio, no solo de pan vive el hombre, también necesitamos pan para el espíritu. Y pues la oratoria, la poesía, el canto, la música y todas las bellas artes, siempre será un placer hacerlas nuestras, ya que el ser humano pues es este animal inteligente que tiene la posibilidad de hacerse parte de la armonía de la naturaleza, y la inteligencia del ser humano nos permite diferenciarnos de los hombres. Ya lo decía Benito Juárez, sabemos hoy que la ley dice que los seres humanos somos iguales, sin embargo, bien lo señalaba Juárez, pero que nos diferencie la virtud, que seamos diferentes por la virtud, porque hoy más que nunca el mundo, el país, necesita de hombres y mujeres que vuelvan a creer en la práctica de los valores que nos hagan mejores seres humanos, que nos permita relacionarnos de otra forma, porque con este mundo acelerado que vivimos, todos nos damos cuenta. Decía Giovanni Sartori que en su libro Homo Videns, que llegaría un momento en que el hombre estaría siempre frente a un monitor, a una pantalla, y ya sucedió. Hoy muchas horas de nuestro tiempo pasan frente a un monitor, llámese computadora o llámese teléfono celular, y nos olvidamos de platicar un poco con los autores, y esto no debemos dejarlo de lado. Siempre será bueno que no perdamos esa oportunidad, los seres humanos, de interactuar unos con otros, que nuestra sociedad no sea fría, que tengamos esa posibilidad en las familias de platicar después de la sobremesa, y esto nos hará día con día mejores. Felicidades, maestro, por tu programa. Esperemos que ya salga un nuevo texto de tu talento, y pues esto siempre es grandioso, platicar contigo y con el público amable que nos escuchó. Buenas tardes, te agradezco mucho y te envío un abrazo fraternal, hermano. Pues al contrario, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por los consejos, por la gran tarde que nos has regalado. Estuvo con nosotros el licenciado José Francisco Morelos Fernández. Este fue su programa En Busca del Lector, que aparece en el canal del más burro del salón. Para cerrarles, como siempre, vamos a recomendar que se queden en casa, que se cuiden mucho, cuiden a su familia. Si salen, hay que usar cubrebocas para protegerse y para proteger a los demás. Muchas gracias a todos por su presencia y muchas gracias a nuestro invitado especial del día de hoy. Cuídense mucho y estamos en contacto. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego.